La permuta que vamos a desarrollar en este video, en realidad el contrato de permuta que se va a desarrollar en este video, es un contrato nominado. ¿Qué significa que sea nominado? Significa que se encuentre regulado y previsto dentro de nuestro Código Civil. ¿Pero por qué se regula y por qué se prevé dentro de nuestro Código Civil? Esto es porque nuestra realidad jurídica lo necesita, pues muchas personas en realidad utilizan el contrato de permuta. Este contrato requiere la manifestación de la voluntad de las partes. Es decir, significa que una parte A y una parte B va a prestar su voluntad, va a manifestar su voluntad dirigiéndolo hacia un mismo fin. Entonces, estas dos partes celebran un contrato cuando manifiestan su voluntad hacia un mismo fin dependiendo del contrato. Entonces, cuando logran esa manifestación de voluntad para ese mismo fin, existe una coincidencia, existe un acuerdo entre las partes y a partir de este acuerdo se generan las obligaciones que se tienen que respetar. A partir de la coincidencia o de la concordancia de las voluntades de las dos partes, se genera la obligación. Es ahí que se le nombra como consentimiento. Es como si después de generarse esas manifestaciones, después de dirigirse hasta un mismo fin, esas dos voluntades, se genera el consentimiento. Pero en estos casos, esas dos manifestaciones de la voluntad deben de estar dirigidas a la transferencia de ciertos bienes patrimoniales entre las dos partes. Es decir, una parte A, por ejemplo, Pedro, dirige su voluntad hacia la transferencia de sus bienes. Digamos, él transfiere plátanos, pero él busca recibir manzanas. Entonces Juan transfiere las manzanas, pero él espera que le den plátanos. De la misma forma, la otra parte da plátanos, pero espera que le den manzanas. Es ahí que esas dos manifestaciones de las voluntades deben de buscar la misma cosa. Se genera esa coincidencia de voluntades y entonces, por lo tanto, se genera la obligación. Entonces, en un contrato de permuta deben de existir dos acreedores y a la vez son deudores. Esto implica, digamos, que, como les decía, con el ejemplo de los plátanos y las manzanas, una parte dirige sus plátanos, pero es ahí donde ya está generando su prestación. Manda sus plátanos y la otra parte es deudora porque tiene que mandar las manzanas. De la misma forma, esta parte es acreedora porque le van a dar los plátanos, pero también es deudora porque esta parte tiene que dar manzanas. Yo les decía que en este tipo de contratos las voluntades tienen que estar dirigidas en busca de la transferencia de ciertos bienes para que tú seas acreedor y en realidad también eres deudor. Pero, ¿qué bienes se pueden transferir? Bueno, se pueden transferir bienes corporales y también bienes incorporales. Los corporales, pues, pueden ser percibidos por los sentidos, por cualquiera. Pero son incorporales cuando estos no pueden ser percibidos por los sentidos. De los primeros, de los corporales, tenemos, por ejemplo, el derecho de propiedad de una casa. Los derechos reales, en realidad. Tú puedes transferir la propiedad de un piano, puedes transferir la propiedad de una cama o de una casa. Pero en cambio, los bienes incorporales son aquellos que no se pueden percibir por los sentidos, como un derecho de autoría, un derecho de crédito. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el contrato de permuta y el contrato de compraventa. En realidad no son muy diferentes. ¿Y esto por qué? Porque en un principio el contrato de permuta era el contrato que dominaba, digamos, todo el sistema jurídico. Pero con el pasar de los años y con la invención de la moneda, este cayó en desuso. Por lo que muchas partes de la doctrina consideran que el contrato de compraventa es un contrato de permuta, pero perfeccionado. Pues en el caso de un contrato de compraventa, tú transfieres la propiedad de una cierta cantidad de dinero. Digamos, vas a la tienda y das una cierta cantidad de dinero para que te den la propiedad de ciertos bienes patrimoniales, como plátanos o yo qué sé. Pero en un contrato de permuta, esto es más directo, pues tú vas con plátanos, digamos, le transfieres a una persona y la otra persona te da manzanas. Te transfiere las manzanas y tú le transfieres los plátanos. Entonces, no son muy diferentes en sí. Por lo que, como les dije, la compraventa es como una permuta, pero
más perfeccionada. Una de las diferencias entre un contrato de permuta y un contrato de compraventa se puede deducir por lo que yo les dije más o menos. Entonces, en la permuta se transfiere un bien patrimonial por otro bien patrimonial. Exactamente porque tú transfieres, por ejemplo, una casa por un terreno o ensaya. De la misma forma, en un contrato, bueno, no de la misma forma, en contrario, en un contrato de compraventa, tú transfieres un bien patrimonial, pero no por otro bien patrimonial, sino para obtener una cierta cantidad de dinero. O muchas veces tú vendes, por ejemplo, tu casa para obtener dinero, o tú das dinero para tener la propiedad de cierto bien. Otro, en el contrato de permuta se busca la transferencia de los bienes recíprocamente, pues tú eres un recíproco acreedor y tú también eres un recíproco deudor. Pero en cambio, en un contrato de compraventa, su objeto es la transferencia de ese bien, pero para obtener una cierta cantidad de metálico, para obtener una cierta cantidad de dinero. En el contrato de permuta debemos de entenderlo que se realiza en un solo acto. Por ejemplo, si tú quieres irte a vivir al campo o quieres un terreno lejos de Cusco porque ya te cansaste de la ciudad, tú simplemente coordinas con alguna persona que tenga un terreno y digamos que tú tienes una casa en la ciudad. Tú le das la propiedad de tu casa y él te transfiere la propiedad de su terreno lejos de la ciudad en un solo acto. Pero en cambio, si tú realizas una compraventa de esa misma casa para buscar un terreno, entonces tú tendrías que transferir la propiedad de tu casa. Te dan la propiedad del dinero, pero tú tendrías que ir a buscar un terreno por ahí. Entonces, un contrato de permuta se realiza en un solo acto, pero un contrato de compraventa necesitaría más de 2 actos. En un contrato de permuta existe una apreciación subjetiva del valor del bien, muy diferente al de compraventa, pues dentro del mundo del derecho se entiende, especialmente en Perú, se entiende que un contrato de compraventa, por ejemplo, tiene que estar sujeto a un valor que le da el mercado. Pero en cambio en un contrato de permuta esto no sería necesario, pues las partes son las que consideran cuál es el valor de cada bien, cuál es el valor del bien que ellos piensan permutar por el otro bien. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado el video. Gracias.